cuánto me regocijo saber que a mi Dios jamás se le olvida mi consagración. Él será fiel en cumplirla y la honrará. Y basado en esta consagración, Él obtendrá todo lo que Él quiera en mí y en todos nosotros. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Eric Romero está con nosotros hoy para seguir viendo la vida de Jacob en el Estudio Vida de Génesis, capítulo 33. Eric, de nuevo, le damos la bienvenida. Muchas gracias. Estoy contento de regresar para ver cómo Jacob ha progresado bajo la mano providencial de Dios. Para entender el mensaje de hoy acerca de Jacob, se requiere conocer un poco de su historia. Díganos, hermano Eric, ¿qué pasó con Jacob después que recibió el sueño celestial en el capítulo 28? Cuando Jacob llegó a casa de tío Labán, se enamoró de Raquel y trabajó 7 años por ella. Al final de los 7 años, Labán lo engañó y le dio a Lea, la hija mayor. Entonces Jacob trabajó otros 7 años para obtener a Raquel. Él engendró varios hijos y fue bendecido con una gran cantidad de ganado. Por un lado, Labán engañó, manipuló y oprimió a Jacob. Por otro lado, Jacob, quien también era listo y sagaz, trató ser más astuto que Labán e hizo un plan a fin de obtener el mejor ganado para sí mismo. No obstante, fue la providencia de Dios la que en realidad bendijo y enriqueció a Jacob. Después, bajo la dirección divina, Jacob dejó a Labán y cuando iba de camino a la tierra de Canaán, oyó que su hermano Esaú venía a su encuentro con 400 hombres. Jacob, aterrorizado, oró desesperadamente ante Dios, hizo un plan y luego luchó toda la noche con el Señor. Allí fue quebrantado. Después de este quebrantamiento, Jacob hizo las paces con su hermano Esaú y siguió su camino. Pero antes de llegar al lugar destinado por Dios, es decir, a Betel, le aconteció algo más para su transformación bajo la providencia de Dios. Aquí es donde comenzamos nuestro estudio vida de hoy. Precioso comentario. Con esto, estamos listos para el relato de Jacob en los capítulos 33 y 34 de Génesis. Adelante con nuestro estudio vida de hoy. Segunda de Timoteo 3:16 dice que toda escritura es dada por el aliento de Dios, el respirar o inspirada por Dios. Para ver esto, necesitamos acudir al Señor para que Él nos muestre de qué forma este pasaje de la palabra es el aliento de Dios. Oh, la hija de Jacob había sido violada y sus hijos se pusieron tan furiosos que hasta mataron sin misericordia a todo un pueblo y saquearon todo lo que tenían. El Señor nos ha mostrado que aún este capítulo en las Sagradas Escrituras es el aliento de vida también. Sí, contiene vida, pero requiere cierta cantidad de experiencia para poder valorarlo. Ya hemos visto que Jacob al final fue librado de todos sus problemas. Así es que en Génesis 33:18 dice que Jacob llegó a la ciudad de Siquem. Siquem sabemos que quiere decir seguridad y paz. Jacob regresó bajo la mano misericordiosa de Dios, seguro y en paz, a Canaán. Él no regresó primero a Siquem, sino a Sucot. Sucot era un lugar al este del Jordán, antes de cruzar el río Jordán.
A los ojos de Dios, él aún no había regresado a la buena tierra. Pero antes de regresar, se hizo una casa y edificó cabañas para su ganado. Así es que esto nos muestra que el Jacob natural seguía siendo para sí mismo. Ciertamente, y con toda seguridad, él pasó por alto el sueño que había recibido en Betel, después de haber huido de Esaú, cuando Jacob tuvo un sueño por la noche y llamó ese lugar Betel, que quiere decir la casa de Dios, y luego derramó aceite sobre la piedra que había usado como almohada, y a esa piedra la llamó casa de Dios, y le prometió a Dios que él haría de la piedra la casa de Dios. En otras palabras, le prometió a Dios que sí construiría una casa para él. Pero se olvidó de esto. Jacob se olvidó, pero no se olvidó Dios, ni tampoco debemos olvidarnos. Tenemos que preguntarle, Jacob, ¿para qué regresaste? ¿Quiere el Señor que regreses para construir una casa para usted mismo? ¿Y qué de la casa de Dios? Eric, esto me parece interesante. Como hemos visto, Jacob tuvo un sueño muy importante en el capítulo 28. Sin embargo, aquí, en el capítulo 33, él se encontraba muy lejos de esa maravillosa visión, ya que en vez de llevarla a cabo, él edificó algo para sí mismo. Ciertamente, esta es una experiencia universal para cada uno de nosotros en nuestra vida cristiana. ¿No es verdad? Todos somos Jacob. No somos ni mejor ni peor. Somos iguales. Quizás hemos visto algo del propósito eterno de Dios revelado en la palabra y nos hemos consagrado a ello. Sin embargo, debido a que estamos escasos del elemento divino, somos muy egocéntricos y naturales. Por eso, al seguir al Señor y al obedecer la palabra del Señor, al mismo tiempo, hacemos algo para nosotros mismos. Aquí el punto crucial es que edificamos algo nuestro, en vez de edificar la casa de Dios. Esto nos muestra dos cosas. Primero, por nosotros mismos, simplemente no somos para Dios. Somos para nosotros mismos y a favor de nuestro propio interés. No podemos ser para Dios. No hay nada en nuestra naturaleza vieja que sea para Dios. La segunda cosa es paralela a la primera. Todo es por la gracia de Dios. El hecho de ser escogidos y ser salvos es debido a la gracia de Dios. El hecho de ser bendecidos y que nos hemos consagrado a Él es por la gracia de Dios. El hecho de seguir adelante y perseverar en Él es debido a su gracia. Así que hay que darnos cuenta de estas dos cosas. Primero, no debemos confiar en nosotros mismos, ni tampoco en nuestra consagración. Segundo, debemos confiar única y absolutamente en la gracia del Dios triuno. Muchas gracias. Regresemos entonces a Witness Lee para ver más en este estudio vida. Con el tiempo, Jacob se dio cuenta de que ese no era el lugar adecuado para permanecer con Dios. Así que de Sucot pasó a Siquem. El hecho de llegar a Siquem indica que Jacob siguió los pasos de sus antepasados. Aquí dice que plantó una tienda y edificó un altar. Esto es mucho mejor que edificarse una casa para sí mismo o cabañas para su ganado. Ahora pueden ver que no solo seguía los pasos de sus antepasados, sino que también llevaba la vida de tienda y mantenía el testimonio del altar. Esto es bueno, pero todavía no era Betel. Fíjense, Jacob tuvo el sueño en Betel, cuando iba a la casa de su tío. Y cuando estaba allí,
el Señor le había pedido que regrese a la tierra de su padre, lo que debería indicarle que él debía regresar a Betel para cumplir su voto a Dios de edificar la casa de Dios. No comprendo cómo pudo Jacob olvidarlo por completo. O quizás no estuvo dispuesto a pagar el precio. En Siquem, Jacob edificó el altar, pero no la casa de Dios. Esto está bien, pero todavía no había llegado a la norma que Dios deseaba. Entonces, algo ocurrió. Un día le pasó algo. Todos sabemos que Jacob tenía 12 hijos y una hija. Tenía una hija y 12 varones. Mi punto es este. Tenía solo una hija. Y que esta hija única fuese deshonrada no fue algo muy fácil. Consideremos esto. Esta violación fue algo extraordinario. Para Jacob y sus parientes puede haberles parecido que fue una casualidad, pero para Dios, este no fue un accidente. No piense que quiero decir que Dios quería deshonrar a su hija, no, sino que este evento desafortunado estaba bajo la mano soberana de Dios, a fin de perfeccionar a este que había sido llamado por Dios. Dios tenía su propósito con él. Hoy el principio es el mismo. Ciertamente Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. En breve, el propósito de Dios consiste en tener su casa sobre esta tierra, en edificar a Betel aquí en la tierra. Y también todos los hijos de Jacob se agitaron. Todos dijeron, ¿qué? ¿Qué es esto? Esto no se puede tolerar. Al escuchar las noticias, todos regresaron a su casa e inmediatamente hicieron algo. Primero, siguieron el método engañoso de su padre. Eran los verdaderos hijos de Jacob. Aparentemente no rechazaron nada de lo que la gente les pidió. Lo aceptaron. Pero lo aceptaron todo de una manera engañosa. Inmediatamente respondieron, muy bien, les daremos esta doncella con la condición de que todos fuesen circuncidados. Ellos luego tomaron esta propuesta y estos insensatos aceptaron la propuesta y hasta persuadieron a toda la gente a ser circuncidados. Entonces, al tercer día, cuando todos estaban adoloridos, estos dos hermanos, Simeón y Leví, fueron a matarlos a todos. ¿Qué? ¿No era esta una familia de los escogidos de Dios? Escuchen, todos ellos, la hija Dina, todos los muertos, todo el pueblo, y los 12 hijos, todos fueron sacrificios para perfeccionar a una sola persona. Es increíble que el Señor sacrifique a tantas personas solamente para perfeccionarlo a usted. Pues sacrificar a muchas personas para perfeccionar solo a una es algo maravilloso. Porque este hombre era el único con el cual y por el cual el propósito eterno de Dios habría de cumplirse. Se pudiera haber preservado a Dina, pudiera haberse preservado a todos los hombres que se mataron y aún preservado a los 12 hijos, pero una sola persona habría sido perjudicada, Jacob. Entonces, ¿qué habría pasado con el propósito eterno de Dios? En verdad, Eric, aquí tenemos una historia interesante. La historia de la hija única de Jacob, Dina, y la reacción de sus hijos al enterarse que ella había sido deshonrada. Pero díganos, ¿qué es lo que se puede ver por medio del sacrificio y matanza de tantas personas para que una sola persona, Jacob, fuera perfeccionado a fin de cumplir el propósito de Dios? Podemos ver que Dios está resuelto a cumplir su propósito.
Dios nos predestinó, como dice Pablo en Romanos 8:29, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. No hay nada que lo impida, ni nada que lo frustre. Otra cosa que vemos en su determinación de ganarnos para su propósito es que Dios usa todas las cosas, toda persona y todo asunto que se encuentre en nuestras circunstancias para tocar profundamente nuestro corazón a fin que seamos transformados. Parece que el Señor aún está dispuesto a sacrificar a ciertas personas y asuntos para beneficio nuestro. De manera que debemos estar impresionados con esto. Dios está decidido a hacer lo que Él quiera con nosotros. Por tanto, nuestro Dios transformador, sabiamente y con amor, usa a toda persona, todas las cosas y todo asunto que Él ha dispuesto en nuestras circunstancias para cumplir su propósito, a fin de conformarnos a la imagen de Cristo, su Hijo primogénito. Aquí en Génesis vemos que, en particular, Dios usó a personas para tocar a Jacob. Por tanto, no debe sorprendernos que Dios use a ciertas personas, quizás nuestro jefe o colegas, maestros, hijos, hijas, un amigo o tal vez a alguien en la carretera. Dios en su providencia usa a personas para tocar profundamente nuestro corazón y así ganarnos. Espero que por medio de este estudio de la vida de Jacob adquiramos un gran respeto y aprecio por la gracia y la providencia de Dios. Él tiene control de todo y está resuelto a cumplir su propósito. Por consiguiente, Él hará todo lo posible y a su manera a fin de ganarnos para cumplir el deseo de su corazón. Hermano, estas historias y eventos que le ocurrieron a Jacob sirven para fortalecer este mismo pensamiento. Mi oración es que el Señor nos gane a cada uno de nosotros y a nuestros radioyentes para cumplir el deseo de su corazón. Sí, necesitamos orar. Y aún esta forma de orar es la expresión de la misericordia y de la gracia de Dios. Si vemos lo que Él quiere, nuestra respuesta será una oración. Aún podemos orar de esta manera. Y usted, querido radioyente, también puede orar con nosotros. Señor, ya que tú quieres hacer esto, yo digo amén a tu voluntad perfecta. Gáname para tu propósito. Señor Jesús, te doy permiso que uses toda persona, todo asunto y toda circunstancia para conformarme a la imagen de Cristo. Amén. Amén. Regresemos entonces a Witness Lee. After the slaughter, Después de la matanza, Jacob said, "You sons Jacob dijo, ustedes, hijos míos, surely did something so bad to me. ciertamente me han hecho mucho daño, me han turbado. Ahora soy abominable a los ojos de los moradores de esta tierra. Y no tengo nada de paz, ni ninguna seguridad. ¿Y qué si ellos se juntan y vengan a atacarme? ¿Y luego qué? Todos nosotros moriremos, seremos destruidos. A mí me gusta la palabra "y" al principio del siguiente capítulo. Y Dios dijo a Jacob. Ahora sí que Dios podrá darte una palabra. Y ahora sí la recibirás. Recibirás lo que Dios te hable. Si Dios hubiera venido solamente hace 2 días y le hubiera dicho a Jacob, Jacob, levántate y vete. Jacob quizás habría pensado, tal vez yo me estoy imaginando esto. Pero ahora, después que ocurrieron estas 2 cosas, 1, que la hija fue deshonrada, y 2, que todos los hijos le dieron este problema, Dios vino y le dijo, Jacob, levántate y sube a Betel. Eso ahora se veía tan bueno. Muchas veces, muchas veces,
yo diría docenas de veces. Sin un ambiente tan desafortunado, no escucharíamos la palabra de Dios. Y Dios no es tan insensato como para decirnos algo en vano. Así que Él espera hasta que nos suceda algo. Estos dos acontecimientos fueron suficientes para que Jacob tomase el camino a Betel y edificase un altar al Dios que se le apareció cuando huía de su hermano Esaú. Bueno, no solo debemos escuchar la historia, tenemos que escucharla como nuestra propia biografía. Si me permiten el tiempo, podría testificarles que no solamente una vez, sino probablemente 3 o 4 veces, yo hice lo mismo que Jacob. Se me olvidó mi voto. Olvidé mi consagración. Yo creo que todos nosotros nos hemos consagrado al Señor, especialmente durante los tiempos de pruebas. Hicimos un voto y dijimos, oh Señor, de hoy en adelante me consagro a ti. Si es que, si tú me permites pasar por todas estas dificultades y me mantienes salvo, entonces te tomaré a ti como mi Dios, y yo te construiré en este lugar una casa para ti. Todos necesitamos ver que hacer un voto al Señor es una cosa, pero cumplirlo, llevarlo a cabo, se necesitan una hija y 12 hijos, y además un Siquem, y muchas otras cosas más. Bueno, Eric, una vez más, bajo la luz de la revelación, ver a Jacob es realmente vernos a nosotros mismos. Todos nos hemos consagrado al Señor, especialmente en tiempos de pruebas y dificultades. No obstante, parece ser que cuando mejoran nuestras circunstancias, entonces nos olvidamos de cumplir nuestros votos. Sin embargo, a Dios no se le olvida nuestra consagración, ¿verdad? Absolutamente no. Vale la pena repasar algunos asuntos aquí y considerarlos. Primero, Dios necesita que respondamos y cooperemos con Él. Dios necesita nuestro amén, una respuesta afirmativa a su obra en nosotros, no importa cuán débil sea. Por eso, si en medio de ciertas circunstancias oramos y nos consagramos, Dios aprecia esto y nos recibe. No obstante, al cambiar nuestras circunstancias, quizás nos olvidemos o hasta perdamos la visión por la cual nos consagramos. Debido a nuestra naturaleza caída y a nuestro egoísmo, no podemos confiar en nosotros mismos. Sin embargo, Dios nunca se olvida del voto o la consagración que hemos hecho, y Él la honrará. A nosotros se nos olvidará, pero a Él jamás se le olvidará. Cuánto me regocijo saber que a mi Dios jamás se le olvida mi consagración. Él será fiel en cumplirla y la honrará. Y basado en esta consagración, Él obtendrá todo lo que Él quiera en mí y en todos nosotros. Por tanto, debemos entregarnos a Él. Pero no debemos confiar en nosotros mismos, sino en el Dios que honra nuestra consagración. El Dios que es fiel a sí mismo y fiel a nosotros. Todo obra para cumplir su propósito eterno y así satisfacer el deseo de su corazón. Gloria al Señor. Muchísimas gracias, hermano Eric, por esta comunión tan maravillosa y por este estudio vida tan iluminador. Que el Señor nos bendiga a todos nosotros, que somos los Jacobs. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu, por Watchman Nee.
Watchman Nee profundiza en la revelación de lo necesario que es aprender a separar el alma del espíritu. Todo aquel que ha creído en Cristo y lo ha recibido, tiene el deseo de crecer en Él. El mayor estorbo para crecer en la vida no es las circunstancias ni las dificultades, sino una mente que no es renovada, una voluntad que no se somete a Dios y una parte emotiva inestable. En el quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu, Watchman Nee presenta un cuadro claro de la necesidad que el hombre exterior sea quebrantado a fin que la vida de Cristo que está en nuestro espíritu fluya como ríos de agua viva que reconforten y edifiquen al pueblo de Dios. El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu, por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org. Pueden escribirnos sus comentarios a casilla postal 2121, Anaheim, California 92814. Casilla postal 2121, Anaheim, California 92814.